una lectora nos comentaba que estaba teniendo como describe ella, una amena discusión en torno al aborto. Y personalmente digo, me costaría tener una discusión amena en torno al aborto. Tal vez hay un adjetivo que encaje mejor, porque ameno significa divertido, y yo no sé si alguien se puede divertir hablando del aborto, ¿no? Hago este comentario solamente a pie de página y con todo respeto, pero me parece importante, de todas maneras, lo central que plantea esta lectora. Decía, estaba teniendo esta conversación con el aborto y obviamente escribe de algún país donde el aborto se ha legalizado. Estados Unidos, probablemente una lectora hispana en Estados Unidos, alguien en México, en Ciudad de México, donde se ha legalizado el aborto, o tal vez Colombia, donde algunas formas de aborto han sido legalizadas por la Corte Suprema, ¿no? Entonces, la reacción, digamos, de sus compañeros de conversación fue, mira, si la ley del aborto ya es legal, si el aborto ya es legal y ya es un tema zanjado, ¿para qué vamos a seguir peleando sobre este tema? ¿No es mejor dedicar nuestras energías a otra cosa? Y obviamente esta persona argumentó con un tema fundamental, que es el concepto de ley injusta, efectivamente, y felicitaciones por hacerlo, porque ese es el tema central cuando nosotros nos oponemos a leyes injustas, y en concreto en los pocos países nuestros, pero importantísimos, Estados Unidos, España, Ciudad de México, no en todo México, pero por lo menos Ciudad de México, y parcialmente en Colombia, y ahora ya ha pasado la legislatura en Uruguay y solamente queda la alternativa de que el presidente vete la ley, ¿no? Pero esa ley va a regresar al Congreso, se va a volver a debatir, y Dios quiera que el próximo presidente no sea un presidente proabortista, o que el Congreso no esté controlado por los abortistas. Pero en general, donde la ley del aborto y cualquier otra ley que atenta contra principios no religiosos, sino principios del orden natural, esa ley tiene que ser opuesta por los católicos, tiene que ser prevenida al máximo posible, y una vez que se aprueba, tiene que ser revertida y combatida. Y no hay motivo para decir, mira, esto es suficiente. En Estados Unidos, los pro vida han venido combatiendo durante 3 décadas y más para tratar de revertir la decisión de la Corte Suprema que en 1974 legalizó el aborto. Es una decisión de la Corte Suprema, de uno de los poderes independientes, y en consecuencia solo ese mismo poder, la última instancia legal, puede revertirla. La ley no se puede revertir desde el Congreso y mucho menos desde los estados. En consecuencia, se necesita sencillamente, como se va a tener que hacer en Colombia con el tiempo, cambiar a los jueces de la Corte Suprema. Y como esa es una posición de por vida, hay un juez que ha llegado a los 88 años, ¿no? Y sigue ahí, en la Corte. Eso significa pues que si hay un juez, como el juez más joven, por ejemplo, que tiene poco más de 50 en la Corte Suprema, gracias a Dios es un juez pro vida, pero eso supone que este juez, con el paso del tiempo, va a ser un juez que tomaría mucho tiempo sacarlo. Entonces, algunos políticos en Estados Unidos han argumentado que los católicos, después de todos estos años, ya se tienen que dar por vencidos y que es mejor dedicarse a otras formas de limitar el aborto, ¿no? Que la ley ya siga. Y bueno, hay que crear circunstancias que sean menos favorables al aborto, combatir la pobreza, etcétera, etcétera. Lo cual es un absurdo, porque efectivamente la mayoría de abortos registrados son de mujeres pobres. Pero son abortos registrados porque estos abortos se producen en hospitales públicos que llevan las cuentas. Las mujeres que tienen dinero van a clínicas privadas donde no se llevan las cuentas. Entonces, es absurdo decir que o pretender que el aborto es un tema de pobreza. No, el aborto es un tema moral, es una decisión moral errada, grave. Y en consecuencia, los católicos se tienen que oponer a esa decisión porque va en contra del orden natural. ¿Cuánto va en contra del orden natural? Un ejemplo muy sencillo. En Estados Unidos es un delito federal, es decir, no es un delito que se castiga en un estado y que uno puede irse a otro estado y se ve librado de ese delito. Es un delito que a uno lo persigue a través de los estados y que la pena severa no puede ser reducida a nivel estatal. Es un delito federal.
romper el huevo de un águila calva, esas águilas bonitas que tienen la cabeza llena de plumas blancas, y esa es la razón por la cual se le llama calva, porque da la impresión de estar calva, pero que tiene plumas muy vistosas, blancas, que aparece en el escudo de los Estados Unidos y que es el símbolo de los Estados Unidos. La ley se basa en un principio muy sencillo. El huevo de un águila calva es una águila calva en formación y en consecuencia matar un huevo, destruir un huevo, equivale a matar un águila calva. ¿Cómo puede ser que la ley considere que es un delito federal matar un huevo de un águila calva y no es un delito matar un ser humano dentro del vientre materno? Absurdo. Reconoce que en un huevo, no importa el estadio, hay un águila que está en formación. No reconoce, sin embargo, que el huevo del ser humano, que es el embrión en el vientre materno, es ya un ser humano y no lo protege por la ley. Entonces, el vientre materno es un campo de asesinato hasta que el niño no abandone el canal de nacimiento. En consecuencia, es una ley absurda, injusta, inhumana. Y esa es la primera razón por la cual los católicos tenemos que oponernos a esa ley y combatir. Porque es una ley injusta, inmoral, antihumana, contra el derecho natural. A eso se suma otro elemento importantísimo que es el carácter pedagógico de la ley. ¿Qué cosa significa esto? La ley no solamente busca establecer penas que hagan que las personas reparen el daño hecho o retribuyan lo que han dañado en la sociedad. Ese es un papel importante de la ley, aplicar la justicia retributiva, ¿no? La justicia conmutativa. Yo conmuto algo que he hecho, un daño que he hecho, pagando un precio, ¿no? Con mi libertad, con un trabajo, con servicio comunitario, lo que se disponga judicialmente. Pero también el esfuerzo es que tenga un carácter pedagógico. Es decir, la ley también castiga para que la sociedad sepa esto está mal y ayude a la sociedad a convivir. Y esta es la razón, por ejemplo, por la cual la ley en Estados Unidos permite, por ejemplo, que un juez determine que una persona que utilizaba la vía rápida, que solamente se puede utilizar en una ciudad para aquellos que viajan de 2 a más pasajeros en un vehículo, para alentar que la gente se junte y use menos vehículos y contamine menos, se han creado vías rápidas donde solamente se puede circular con 2 o más pasajeros, ¿no? Y había una persona que se la daba de astuta y ponía un muñeco de tamaño natural y viajaba con este muñeco. Resulta que en este estado han puesto detectores térmicos, de tal manera que se sabe si es que la persona sentada en el vehículo es un ser humano que emite calor o es un muñeco. Y a la persona finalmente lo paró la policía viendo que esta persona cotidianamente, todos los días se engañaba utilizando esta vía rápida, y el juez decretó que esta persona tenía que estar todas las mañanas en el ingreso de la vía rápida con un muñeco y un letrero que decía: la vía rápida no es para tontos, haciendo un juego de palabras porque tonto y muñeco son la misma palabra en inglés, ¿no? Entonces, de esta forma, lo que estaba haciendo es no mandarlo a la cárcel, no hacerle pagar la multa que debería, que era astronómica, sino ponerlo ahí de lección. La ley tiene ese carácter, el carácter de ser pedagógico. Y en consecuencia, nosotros no podemos caer en la argumentación de las feministas que lo hacen engañando, diciendo nosotros reconocemos que el aborto es malo, pero ya sucede. Entonces tenemos que legalizarlo para que no se dé en condiciones infrahumanas. Bueno, ¿qué tal aplicar la misma lógica a la violación? Las violaciones sabemos que son horribles, pero ya suceden. Entonces hay que normarlas, ¿no? Hagamos una ley según la cual, bueno, se puede, pues, en determinadas circunstancias violar a una mujer siempre y cuando no se le pegue, no se le maltraten. Sería abominable. Nadie aceptaría una ley de esa naturaleza. Bueno, ¿por qué aceptarla con otra abominación como es el aborto, ¿no? Entonces, los católicos tenemos la responsabilidad moral por el bien de nuestra sociedad. No es una responsabilidad estrictamente religiosa, es moral, es política, es social, de impedir que se aprueben leyes injustas como la ley del aborto y otras,
y revertir aquellas que ya existen. Que tengas un buen día.